capítulo 10, versículo 24 del Evangelio según Juan. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. Estamos en un contexto en donde nuestro Señor Jesucristo paseaba por el pórtico de Salomón. Habíamos dicho que era un lugar en el templo como un corredor que estaba cubierto, que fue parte del antiguo templo de Salomón, y que nuestro Señor paseaba por aquel lugar seguramente buscando algo de refugio, resguardo, ya que observamos por el texto que era invierno. Y aquí, según acabamos de observar, unos judíos se acercan a nuestro Señor Jesucristo y le dicen: ¿hasta cuándo nos has de turbar el alma? ¿O hasta cuándo nos mantendrás en vilo? ¿Hasta cuándo esa incertidumbre, esa indecisión, esa zozobra, esa inquietud? Ya basta. Si eres realmente el Mesías, el ungido, el enviado de Dios, el Cristo, decláralo abiertamente, dínoslo. No nos hables más por alegorías, no nos hables más por parábolas. Recuerdan que nuestro Señor siempre hablaba en un lenguaje en el que sus oyentes quedaban un poco perdidos. Pero aquí le dicen: ya no más alegorías, ya no más parábolas, dínoslo abiertamente. ¿Eres o no eres el Cristo? ¿Eres el Mesías? Ya dijimos que durante la fiesta de la dedicación del templo crecía la expectativa por el Mesías. Seguramente, tal vez impulsados por la expectativa de la fiesta, estos hombres parecían dispuestos a considerar que Cristo les había estado diciendo la verdad todo el tiempo. Pero no nos equivoquemos. Ellos buscaban y querían a un Mesías hecho a la medida de sus propios deseos. No querían el Cristo de Dios realmente, tal como el Señor lo envió al mundo, sino querían a un Mesías, a un Cristo que satisfaciera todas sus expectativas y deseos. Esos judíos no tenían derecho a decir que carecían de pruebas para saber que nuestro Señor era el Cristo. Nada es tan común entre los hombres malvados e endurecidos que alegar falta de pruebas y fingir disposición a creer si se le ofrecen más pruebas. ¿Ha encontrado usted hombres así? Dicen: no, es que las pruebas que hay realmente no me satisfacen. Me gustaría que me diera más pruebas para así poder creer. Pero se le presentan más pruebas y tampoco cree. Entonces, realmente el problema de ellos no era la falta de pruebas, sino la falta de fe. La falta de fe.
como la que demostró la mujer samaritana, ¿recuerdan? ¿Qué dijo la mujer samaritana cuando estaba allí hablando con nuestro Señor Jesucristo al lado del pozo? ¿Qué dijo? ¿Recuerdan? ¿Qué le dijo la mujer al Señor? Cuando el Señor le dijo, mujer, dame agua. Y la mujer le dice al Señor, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? Y después el Señor le dice, todo el que bebiere de esta agua, es decir, del agua literal del pozo, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer, después el Señor le dice, ve y llama a tu marido. No tengo marido. El Señor le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Oh Señor, parece que tú eres profeta. Cuando venga el Cristo, Él nos declarará todas las cosas. Y el Señor le dice a esta mujer, yo soy el que habla contigo. Y la mujer, ¿qué hizo? Creyó. También observamos al hombre que fue sanado en el capítulo 9, ¿recuerdan? Este hombre también creyó. Pero estas personas que estaban aquí cuestionando a nuestro Señor no querían creer. Y aunque tenían la esperanza de un Mesías que se proclamara abiertamente, no querían aceptar lo que Dios les había enviado. Ellos esperaban a un Mesías ¿cómo? ¿Qué querían del Mesías? Que les diera mucha comida. Ellos esperaban a un Mesías que les diera mucha comida. ¿Recuerdan lo que le dijeron al Señor después de multiplicar el pan? Pero Moisés le dio de comer al pueblo de Israel en el desierto. Si tú eres, pues, danos más pan. Querían a un líder revolucionario, a un hombre que viniera con ejércitos, a un militar, a un caudillo, que viniese a librarlos del poder y del yugo romano. Esperaban a un hombre carismático que viniera a recuperar su independencia y a restaurar su economía. Eso era lo que querían del Mesías. El problema era que Jesús no satisfacía las expectativas nacionales ni la tradición militar de lo que era el Mesías. No era lo que ellos buscaban. Ahora, por otra parte, podemos ver que tal vez la pregunta que le hicieron al Señor fue una pregunta cargada de mala intención. Lo hicieron con el propósito de que el Señor dijese algo para luego tener oportunidad de acusarle de blasfemia ante sus propios tribunales o acusarle de sedición ante el gobierno romano. Seguramente estaban esperando que el Señor dijese algo para atacarle. Pero debemos tener cuidado en no seguir, como muchos lo están haciendo, a un Cristo hecho a la medida de sus propios deseos. En muchos lugares están predicando a un falso Cristo, a un falso Dios, creado según sus propios deseos. Y por eso en muchos lugares invitan a las personas, venga, campaña de sanidad, milagros, prosperidad, Cristo sana, Cristo da poder, Cristo enriquece. ¿Y a quién no le gusta eso? ¿Quién no quiere escuchar eso? Le digan, venga, que Dios lo va a enriquecer, Dios le va a dar un carro, Dios le va a dar una mansión. Todo el mundo le gusta eso. Pero no dicen, venga, que el Señor Jesucristo le pide que se arrepienta de su pecado, que se convierta.
Si no nacéis de nuevo, no podéis ver el reino de los cielos. ¿A quién le gusta que le prediquen de eso? Que le digan su pecado lo va a llevar al infierno. Deje la vida que lleva o no estará en la presencia de Dios. Sabemos que la salvación no es por obras, pero que las obras sí son el resultado de la salvación. ¿En cuántos lugares están predicando a un Cristo falso? No al Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, sino al Dios que bendice con toda bendición material en este mundo. Y no en Cristo Jesús, sino en un falso Cristo creado a conveniencia. En muchos lugares se está predicando así. Acérquese a Jesucristo, que su vida va a cambiar y todo será color de rosa. Todos sus problemas se van a solucionar. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Pero no dicen, el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Sí? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Eso no se está predicando. Como diría el mandatario del vecino país, pastores y pastoras, ministros y ministras, ellos y ellas, porque ahorita como se ve de todo, están predicando a un Cristo que no es el verdadero, el bíblico, sino el producto de sus deseos. Versículo 25. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. La respuesta de nuestro Señor a la urgida petición que le hacen estos judíos fue que ya les había dicho quién era. En el capítulo 5 vimos que el Señor había pronunciado un largo discurso sobre su persona, misión y unidad con el Padre. En capítulo 7, había dicho: si alguno tiene sed, ¿qué dice más adelante? Si alguno tiene sed, ¿qué debe hacer? Venga a mí y beba. En capítulo 8, como lo observamos, dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y también había dicho: antes que Abraham fuese, yo soy. También le había dicho al hombre que sanó de la vista, al hombre que había nacido ciego, le dijo: yo soy el que habla contigo, el Hijo de Dios. A estos hombres que aparentaban solo dudar, Cristo les dice que su problema es la incredulidad. Y vuelve a recordarles que sus palabras y sus obras, sus declaraciones y milagros demostraban que se trataba del Mesías. Cuando Juan estaba allí preso en la cárcel, ¿recuerdan? Hubo un momento en que Juan el Bautizador tuvo algo de duda y envió unos mensajeros a preguntar al Señor: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Recuerdan? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven,
los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Por supuesto que se trataba del Mesías, claro que se trataba del Mesías. Sus acciones verificaban lo que decía. Respaldaba con hechos incuestionables y asombrosos la verdad de sus palabras. Pero si estos hombres dudaban de las palabras del Señor, ¿cómo podían dudar de lo que veían? ¿Cómo dudaban de lo que estaban viendo con sus propios ojos? O sea, para ellos fue algo innegable que ese hombre que había nacido ciego, que había sido un ciego durante toda su vida, realmente era un mendigo y estaba en esa condición. Lo conocían perfectamente. Y vieron lo que el Señor hizo con este hombre. Pero seguían diciendo que no. Seguían duros, incrédulos, cerrados totalmente a la luz y a la verdad. Cada uno de los milagros fue una prueba de que había venido el esperado Mesías. Cada palabra, cada enseñanza que nuestro Señor Jesucristo daba estaba cargada de verdad y de autoridad. Las palabras y las obras de nuestro Señor demostraban que Él es el ungido de Dios, el Mesías, el enviado. Por eso aquí parece decir: los milagros que he obrado son la prueba más clara y suficiente que soy el Mesías. No hay nada que pueda explicarlos salvo el hecho de que soy el Mesías prometido. Ahora, vemos que también nuestro Señor vuelve a recordarles que todo lo que Él hace, sus milagros y sus obras, las hace por autoridad de su Padre. Mire lo que dice ahí en el versículo: las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Al hacerlo así, demostraba que Él verdaderamente era quien el Padre había enviado al mundo. No actuaba en independencia. Señor Jesucristo, como ya lo hemos explicado en otras ocasiones, Él no hacía lo que quería. Ay, hoy me voy para Galilea porque no tengo nada que hacer. Todo lo que hacía era según el propósito y el cronograma y lo que el Padre le había establecido que hiciese. Y dice: las obras que el Padre me ha dado, ellas testifican de Él y con respecto a Él. Si era por pruebas, ¿estos judíos tenían o no tenían pruebas? Pregunto. Claro. ¿Pocas? Muchas. Tenían pruebas de sobra. Pero como ya lo hemos dicho, el problema no es la falta de pruebas, sino la incredulidad. No se trata de tener algunas preguntas o inquietudes con respecto a Cristo. La raíz de todos los males y de toda maldad en el hombre siempre es la incredulidad. Si alguien deliberadamente persiste en continuar escéptico, no es precisamente por falta de evidencias, sino por la incredulidad, la repugnancia y la falta de fe. Como un hombre que todos los días se levantaba y se comía un grano de mostaza. Y entonces le dijeron: bueno, ¿usted por qué hace eso? ¿Usted por qué todos los días se levanta y se come un grano de mostaza? Y el hombre dijo: no, pues porque Jesús dijo: si tuviese fe, como un grano de mostaza. Versículo 26. Como hemos visto, las ovejas
Vamos a darle observación primero. Pero vosotros no me creéis porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Las ovejas, ¿qué hacían cuando el pastor las llamaba? ¿Por qué se caracterizaban las ovejas? ¿Recuerdan que lo hemos dicho? ¿Qué hacían cuando el pastor las llamaba? Oían, y después ¿qué escuchaban? Identificaban a su pastor y le seguían. Pero estos hombres manifestaban no ser ovejas de Cristo porque no oían, porque no creían y porque no le seguían. Por eso el Señor le dice: ustedes no creen en mis palabras ni en mis obras porque no son mis ovejas. Si fueran mis ovejas, creerían, ya que la fe es una de sus señales. Estos hombres tenían una mala disposición hacia Cristo. No pertenecían a su rebaño, no eran sus ovejas. Si le pertenecieran, de muy buena manera habrían demostrado creer en Él. Estos dirigentes religiosos rehusaban oír la verdad encarnada porque ya habían cerrado su corazón frente a la verdad escrita. ¿Cuántas profecías del Antiguo Testamento hablaban de Cristo? Muchísimas, por todas partes. Ellos tenían el Antiguo Testamento, tenían los escritos de Moisés, tenían las profecías, tenían los salmos. Evidencias, como ya lo dije, tenían de sobra. Pero manifestaron aquí que no eran ovejas porque se habían cerrado completamente a la verdad. Habían rechazado toda verdad de Dios. Habían rechazado la verdad escrita, la palabra, y ahora estaban rechazando la verdad encarnada, a Cristo. Su incredulidad no fue la causa de no pertenecer al rebaño del Señor, sino la prueba de no ser parte de su redil. No se puede esperar de un cerdo que actúe como una oveja, ni tampoco de una cabra. Son animales completamente distintos, diferentes. ¿Cómo vive el cerdo? ¿Cuál es la naturaleza del cerdo? Se revuelca en el barro. Y alguien dijo: usted puede coger a un cerdo, lavarlo, limpiarlo, hacerle un aseo excelente, dejarlo impecable, perfumarlo, ponerle un moñito rojo y llevarlo a la sala. Pero tan pronto pueda, tan pronto vea la puerta abierta, él va a salir a revolcarse en el barro. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Entonces, no se puede esperar que un cerdo actúe como una oveja, ni tampoco una cabra. Son animales completamente diferentes. Tampoco se puede esperar que un incrédulo viva como un creyente, ni que demuestre obediencia alguna al gran pastor. No se puede esperar eso de un impío, no se puede esperar eso de un incrédulo. Ahora el Señor dice: ya lo he dicho, como os lo he dicho. En repetidas ocasiones nuestro Señor hizo afirmaciones semejantes, como la que observamos en 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. En su reciente enseñanza del pastor, el Señor había dicho: las ovejas oyen su voz y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Pero estos hombres manifestaban no ser ovejas porque no respondían
a la voz del pastor. Por su parte, la creencia es la respuesta que acredita al creyente para con su Salvador. El que es suyo, ¿cómo responde? Aquel que es del rebaño de Cristo, ¿cómo responde al llamado del Señor? En fe y obediencia. En fe y obediencia. Mientras el que no, lo hace en rechazo y en desagrado. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Tras decir que estos judíos no eran sus ovejas, ahora nuestro Señor describe a los que sí son sus ovejas. ¿Y por qué los llama ovejas? ¿Por qué Cristo habla de sus ovejas? ¿Recuerdan? Hablábamos mucho de las ovejas y del pastor. ¿Por qué ovejas? ¿Cómo son las ovejas? ¿Inteligentes? ¿Hábiles? ¿Independientes? ¿Osadas? Las ovejas son débiles, dependientes completamente de su pastor. En términos comparativos, son los animales más indefensos e inofensivos de todos. O sea, si hay un animal indefenso, es una oveja. Por eso nuestro Señor habla aquí de sus ovejas, porque son desvalidas, son necias, son susceptibles a extraviarse. Y ahora, notemos el posesivo que nuestro Señor utiliza. ¿Qué dice? Mis ovejas. Mis ovejas. ¿Por qué sus ovejas? Porque Dios el Padre se las ha entregado. Mire, más adelante vamos a hablar acerca de esto. El Padre se las dio a su Hijo. Finalmente el Hijo las presentará al Padre. Vamos a más adelante a hablar de eso cuando estudiemos un poquito más ese texto. Pero son sus ovejas porque el Padre se las ha dado, pero también son suyas porque le pertenecen, porque Él las ha comprado a un precio muy alto. En esta semana hablábamos de la redención y decíamos que redimir es rescatar, liberar, salvar por medio del pago de un precio. Cuando decimos que Jesucristo nos redimió, es porque estamos hablando que Él nos rescató, nos salvó por medio del pago de un precio. ¿Y cuál fue ese precio? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo Jesús, como un cordero sin mancha que fue inmolado. Entonces el Padre se las dio, Él las compró, pero también son suyas porque las alimenta, las guarda y las protege. Son suyas porque así lo han querido y decidido también ellas. Él las ha llamado y ellas le han seguido en obediencia y sumisión. Son su propiedad en el sentido más excelso. No sé, pero cuando compramos algo que nos ha costado bastante adquirirlo, generalmente nos sentimos contentos, dichosos, como cuando compramos la casa o el apartamento por el cual trabajamos y pedimos al Señor, o el carrito, o tantas cosas. Pero cuando compramos algo que nos ha costado, que nos ha tocado pagar un precio alto, generalmente es algo que ¿qué hacemos con eso? Lo cuidamos, lo valoramos, lo apreciamos, nos produce gozo.
Lo mismo nuestro Señor Jesucristo con sus ovejas. Él las cuida, las aprecia, las valora, porque pagó un precio muy alto por ellas. Fue el precio de su propia sangre. ¿Y qué dice? Que mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz. Oyen mi voz. ¿Qué será esto de oír su voz? ¿Qué es eso de oír su voz? ¿Qué significa eso? Que escuchan su invitación cuando las llama a creer y a acudir a Él. Implica que primero el pastor habla y luego las ovejas escuchan. Mientras que los inconversos, ¿cómo se muestran a la voz de Cristo? Rebeldes, necios, reacios. Entre tantas miles y millones de voces, tantas voces que escuchamos todo el tiempo por todas partes, la oveja del Señor Jesucristo escucha la voz de su pastor, la identifica y al identificarla le sigue. ¿Recuerdan cómo decíamos que los pastores separaban a los rebaños de las ovejas? ¿Qué hacían cuando varios rebaños se tenían que quedar en un mismo redil comunitario? ¿Cómo las separaban? Esta es mía, esta es mía. Eche para allá que este es del otro pastor. ¿Sí? ¿Era así? ¿Qué hacía un pastor? Iba a un lado, el otro iba al otro lado y llamaba a sus ovejas y las ovejas le seguían. Eso es lo que nuestro Señor está diciendo acá. Si hay 500, digamos, alguien tiene un rebaño de 500 o de 1000 ovejas y las llama y solamente le siguen 50, ¿qué pasa con las otras? No eran del redil. No son ovejas. Por eso el Señor dice, oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Una verdadera oveja de Cristo oye cuando se le predica el Evangelio y responde creyendo en Cristo. A partir de ese momento oye la voz del pastor todos los días. ¿Sí? Porque nuestro Señor no solamente nos llamó en el momento de la salvación, sino que nos está guiando hacia la eternidad mientras vamos en este peregrinar por el mundo. Difícilmente podemos incluir entre las ovejas del Señor a aquellos que viven como se les antoja. Aquellos que dicen, yo hago lo que a mí se me da. Ya sabemos el resto. A mí no me diga nada porque mi vida es mía y yo hago con mi vida lo que yo quiera. Y si no, píntela que yo se la coloreo. ¿O qué le importa mi vida? No se meta. Una oveja de Cristo se caracteriza por escuchar la voz del Señor. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz. Mientras que las personas inconversas, ¿qué les importa la voz de Cristo? A un inconverso, ¿en qué le importa la voz del pastor? En nada. Y luego dice el Señor, yo las conozco. Esto significa un conocimiento especial, lleno de aprobación, complacencia, amor e interés.
En su omnisciencia, el Señor conoce a quiénes. Cuando hablamos de su omnisciencia, el Señor conoce a quiénes. A todos. A todos. Pero aquí Él conoce a los suyos con un conocimiento especial de preocupación y cuidado por ellos. Es decir, que el Señor sabe cuál es su necesidad específica. El Señor sabe cuál es mi necesidad específica. Sabe de qué cosas tengo necesidad antes de que se lo diga. El Señor sabe nuestras necesidades. El Señor conoce todas las cosas referentes a sus ovejas. El Señor no le va a dar una comida pesada para que se indigeste y se enferme. Él, como buen pastor, sabe llevarlo a buenos pastos. Luego dice: yo las conozco y ellas me siguen. Las ovejas confían en su divino maestro, siguen sus pisadas como el rebaño a su guía. Le siguen obedeciendo santamente sus mandamientos y buscando siempre agradarle. Le siguen imitando su ejemplo, confiando incondicionalmente en su providencia, yendo a donde Él las lleva, y desea que vayan y aceptando con alegría lo que les asigna. Ellas me siguen, van detrás del pastor, dispuestas a ir a donde Él las quiere llevar. Es casi innecesario señalar que esto no corresponde a los creyentes profesantes, así como tampoco incluía a los fariseos ni a muchos cristianos hoy en día que se bautizan y que tienen solamente el nombre de cristianos. Aquí nuestro Señor está hablando de que conoce a sus ovejas por nombre propio, que las cuida, que tiene para ellas una provisión especial, que las protege, las guarda todo el tiempo. Pagó un precio muy alto por ellas y dio su vida por ellas. Ahora hace todo lo que sea por sus ovejas. En el texto griego existe una distinción interesante entre los verbos oír y seguir, que tal vez se pierde un poco en la traducción. Y es como si nuestro Señor hubiese dicho: mis ovejas son un cuerpo que oye mi voz en singular, cuyos miembros me siguen en plural. Mis ovejas oyen mi voz, la voz del pastor, una sola, en singular, pero me siguen en plural. Entonces podemos decir, bueno, ¿y qué de esas personas que andan un día en una secta y al otro día van en otra y pasan de Guatemala para Guatepeor? ¿Sí ha visto usted personas así? Andan en una secta y se meten en otra. Y dejan a un falso maestro por seguir a otro. ¿Qué pasa con esas ovejas? ¿Son o no son? No son ovejas de Cristo, no son realmente. Y podríamos decir, ay, pero pobrecitos, ellos tienen buenas intenciones. Ellos tienen buenas intenciones. Lo que pasa es que están mal asesorados. No. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Demuestran que no son realmente ovejas de Cristo. Nadie, escúcheme bien, nadie puede reclamar ser oveja del Señor y vivir voluntaria
abierta y persistentemente en desobediencia y pecado, rehusando hacer algo al respecto. Ninguna persona que diga ser oveja de Cristo puede vivir en pecado y revolcarse en el barro como un cerdo. ¿Es una oveja o no lo es? Y así como hay falsos pastores, también hay cabros tratando de pasar por ovejas. Encontré esta ilustración, me pareció interesante traerla en esta mañana y compartirla con ustedes. Había estado ausente de la casa por algunos días y me preguntaba al acercarme a ella si mi pequeña Margarita, quien apenas podía sentarse sola, me recordaba. Para probar su memoria, me coloqué en un lugar donde podía verla, pero ella no a mí. Y la llamé en el viejo tono familiar, Mague. Ella dejó caer sus juguetes y otra vez repetí su nombre, Mague. Y habiendo inspeccionado otra vez el cuarto con su mirada, pero no viendo el rostro de su padre, se puso muy triste y volvió a tomar sus juguetes. Por tercera vez la llamé y dejando caer los juguetes rompió a llorar, extendiendo sus pequeños brazos en la dirección donde provenía el sonido. Sabiendo que aunque no podía ver a su padre, él debía estar allí porque ella conocía su voz. Aunque en muchas ocasiones sintamos que nuestro pastor nos ha dejado, que estamos solos, que tal vez se ha olvidado de nosotros, el Señor ha estado allí y nos ha estado cuidando y nos ha protegido y se ha mantenido fiel para con aquellos que son suyos. Por nada dudemos de sus cuidados ni de su protección para con nosotros. El Señor es bueno para con sus ovejas. Él las conoce y ellas le siguen. Oremos.